Se acaba de lanzar la segunda temporada de 100 años de soledad, una proeza que solo fue posible por la testarudez aquí de Paco, de Paco Ramos, el vicepresidente de contenidos de Netflix en Latinoamérica, que decidió un día ir a donde la familia de García Márquez, donde Rodrigo y Gonzalo, para decirles, mire, yo quiero hacer esta serie de 100 años de soledad. Y como muchas veces había sucedido, ¿cómo es que va a ser una serie de 100 años de soledad? Bueno, pues va en la segunda temporada, y yo que vi varias de los capítulos, pues realmente me impresionó esta segunda temporada, porque es tan real que no parece ficción, a pesar de que es una ficción. Por eso quisimos no solamente invitar a Paco Ramos, que ya estuvo acá, sino también a Laura Mora, que es la gran artífice, la directora, que además invitó a Carlos Moreno a hacer 2 capítulos, creo, ¿no es verdad? 3 capítulos de la segunda temporada, para contarles a ustedes cómo es y cómo fue esta experiencia, y que me la cuenten a mí, porque tampoco la sé. Yo fui al set y realmente uno queda muy sorprendido en ese set. Y quiero, primero que todo, darle la palabra a Paco para que nos diga cómo es esta aventura, esta segunda temporada, y cómo ha sido esta aventura. Esa testarudez tuya salió adelante y tenemos una segunda temporada que yo creo que va a marcar mucho las siguientes, digamos, como vivencias de este país, porque en el momento en que estamos, yo creo que lo que va a pasar en esta serie nos recuerda mucho la realidad de hoy. Y no digo más, porque la tienen que ver. Paco. Bueno, en primer lugar, gracias por tu invitación. Estamos muy contentos de estar contigo, como siempre, y gracias por todo el trabajo que haces por tu país y por la cultura de tu país. Esta temporada concluye con dos trozos dentro de la segunda temporada, la segunda parte en sí, que se lanzó esta semana, y luego un capítulo final, que es como una película final, más que un capítulo final, que se lanzará el 26 de agosto. Previamente haremos unas proyecciones para público en varias ciudades y en varias cinematecas de este maravilloso país. Esta temporada, sabiendo que concluye, que no es como otras series que dices, bueno, voy a hacer una segunda temporada y que a lo mejor si nos va bien hacemos la tercera, sabíamos que tenía que terminar, y pues sabíamos lo que teníamos que contar dentro de la segunda parte, pero lo que nos dimos cuenta Laura, las guionistas y yo, era que después de terminar la primera parte teníamos que repensar la segunda parte. Aceptar todas las cosas que hicimos en la primera y repensar la segunda con todo el aprendizaje y con todo el entendimiento artístico y técnico que adquirimos en la primera parte, porque la realidad es que ahora pareciera que fue una cosa muy fácil de hacer, pero fue muy compleja de hacer. Muy difícil, ¿no? Y entonces, pero en esos procesos tan complejos se aprende muchísimo, y el equipo aprendió muchísimo, y entendimos cosas que a lo mejor hace 3 o 4 años, si nos hubieses preguntado, no hubiésemos tenido descifradas y asimiladas. Y decidimos replantearnos, en la locura que nos caracteriza a Laura y a mí, la segunda temporada, para que no fuera básicamente lo que nos decíamos Laura y yo. No queremos que parezca que hemos estado como en una inercia, sino que pareciera el capítulo 9 de una serie, sino que queríamos que fuera la segunda parte de la adaptación, la novela del Nobel colombiano. Además, pensábamos que esa segunda parte obedece a un mundo mucho más cercano a la realidad colombiana y a la realidad latinoamericana y la realidad universal, mientras que de alguna manera el primero era una construcción utópica que podía ser más mítica. Más mítica, sí. Y fue por ahí, entonces, como que reescribimos, de hecho, varios guiones, no los guiones en sí, sino lo que contaba y cómo lo contaba. Pero Laura te puede dar más información de eso. En lo técnico y en lo productivo, pues el equipo el de 90% volvió como el equipo técnico de la primera parte. Hubo algunos ajustes, como en todas las series, algunos porque ya no estaban con nosotros y otros porque al tener un nuevo director, pues teníamos cambios de directores de fotografía, cambios de editores, etcétera. Y porque también aprendimos que había ciertos equipos que teníamos que
que resolver de otra forma en la segunda temporada por las especificidades de la segunda temporada, por, como ejemplo prostéticos, peluquería, maquillaje, porque pasan Eran 50 años más viejos, que, claro. que se nota mucho más. Entre 20 y 30 no se nota mucho, entre 70 y 90, y aquí, Sí, es que y aquí hay dos, 104, Sí. 114. hay dos mujeres que O sea, llegan a los 100 y pico años, sí, Úrsula y Pilar y Pilar Ternera. Ternera. Entonces, eso fue un poco, pero el reto mayor fue no es la palabra, asumir que no podíamos repensarlo y estar instalados en la zona de confort, sino que teníamos que repensarlo y reprovocarnos a nosotros mismos. Sí. Bueno, ustedes conocen a Laura Mora, pero yo, por ejemplo, siempre que oigo el nombre de Laura Mora, me acuerdo de sus películas Matar a Jesús, que la recomiendo si la pueden ver, y también Los Reyes del Mundo, que fue realmente una película muy impresionante que describe el problema de la tierra en Colombia de una manera tan especial, y ahora metida aquí en 100 años de soledad. Laura. Sí. No, ha sido increíble. Yo, pues, en la primera parte dirigí 3 capítulos. Exacto. Usted ahora está metida aquí y Sí. es la directora que invita Sí, no, a y Carlos Moreno, otro gran director. Y cuando Paco me propuso como que nos sentáramos juntos y darme como delegarme pues como esa parte creativa de la serie, sí, el primer ejercicio de reestructurar los capítulos fue muy importante, porque en esa segunda parte del libro pasan unos de los momentos más icónicos de la novela, de más recordación también para el lector: el ascenso de Remedios la Bella, Mauricio Babilonia, la llegada del tren, la masacre de las bananeras. La masacre de las bananeras, la pelea entre los liberales y conservadores. Que es después. El diluvio, ¿cierto? Como todos esos grandes momentos de lo que se llama realismo mágico, pero que están anclados a momentos históricos muy importantes. Eso nos exigía no solo reescribir, sino estudiar mucho. Entonces, uno de los primeros pedidos que yo hice fue que todo el equipo, todas las casas creativas, tomáramos clase de historia, porque me parecía muy importante para poder llenar el cuadro. ¿De verdad? ¿Tomaron clase de historia? Sí, tomamos clase de historia con Javier Ortiz Casiani. Ah, claro, lo conocemos mucho, Sí. Además costeño. Costeño, muy conocedor Sí, de la obra sí, de muy Gabo. bueno, sí. Conoce muy bien esa Buen primera mitad del siglo XX en Colombia. Conoce muy bien la llegada de los trenes y lo que pasó en los pueblos de la Ciénaga con ese personaje que es el tren también. Sí. Entonces, al tomar esas clases de historia, eso nos dio otro entendimiento del libro, porque lo que hace García Márquez tan impresionante en el libro es que cuenta la historia sin contarla. No te está dando datos exactos, pero cuando revisas esa cronología histórica del país y de Latinoamérica, él te está contando absolutamente todos los grandes eventos de esos cambios sociales. Y otra cosa que fue muy importante en esta segunda parte era, venimos de una primera temporada donde la familia Buendía es la protagonista. Centro, sí. Y ahora es Macondo el protagonista. Macondo se vuelve un personaje. Como el mundo, sí. Es el mundo, se abre al mundo, llega la promesa del progreso siempre tan peligrosa, el capitalismo, los gringos, la United Fruit Company. Sí. Y eso que parecía el gran sueño de José Arcadio Buendía de conectar a Macondo con el mundo, de repente se vuelve en la United, en la masacre. Y se vuelve su gran, su declive, ¿no? Y eso significaba muchos retos a nivel de producción, porque Macondo crece, otros escenarios, construimos una estación de tren con un tren que anda. Sí. Fuimos a Prado Sevilla, donde realmente estaba la United Fruit Company, y reconstruimos las casas de los gringos y rodamos. Ahí, ¿no es verdad? Ahí, en Ciénaga. En Prado Sevilla, que es al lado de Ciénaga. Al lado de Ciénaga, sí. Entonces también Macondo se ve diferente. Dentro de Macondo también empiezan a aparecer otros barrios. Está el barrio haitiano. El barrio haitiano, entonces también aparecen las clases sociales. Sí. No sé, era muy interesante, pero el reto a nivel de producción era enorme. Y luego veníamos de personajes muy entrañables para el público. Úrsula y el coronel se volvieron como grandes personajes, además grandes actores. Los dos. Entonces teníamos que traer esta nueva generación con un muy buen casting donde no bajara la vara de lo que ya estaba hecho. Pero sigue siendo, me parece, Úrsula, una figura
muy Sí. importante que lleva sobre sus hombros casi todos parte de los capítulos que, Sí, que sobre yo vi todo. en el fondo. Sí, no, como ella pasa sigue en la siendo novela. columna vertebral y el capítulo 1 de esta segunda parte tenía que estar muy anclado al universo de la primera parte. Casi que es como si la primera parte termina con la toma de Macondo y horas después estamos donde empieza la segunda temporada. Paco, una de las cosas que uno dice, bueno, ¿cuánto de los diálogos, por ejemplo? Porque uno sí reconoce cosas y frases claves que se dicen en 100 años de soledad. Pero yo vi una, pero tú me dices que además me hiciste recordar otra. Cuando a Aureliano le preguntan, no estoy descubriendo, no, esa no es, ya sé cuál es. Le dicen, cuando le preguntan sobre las guerras, sobre la guerra, dice, es que las guerras, ustedes no saben que las guerras siempre terminan siendo afectados, son los inocentes. Esa frase, yo me acuerdo que apareció, es parte de 100 años de soledad, pero quisiera que me explicaras cómo hicieron para coger esas frases, qué frases fueron. Yo distinguí esa, pero tú tienes otra, porque hay veces uno se le olvida si es que lo que estamos viendo es sí, es 100 años de soledad o si es parte de una nueva novela o una serie, de verdad, uno hay veces siente que esto tiene un alma propia, pero cuenta. Sí, es un tema interesante porque yo no lo recordaba de cuando la leí de adolescente, pero cuando la leímos para adaptarla y luego cuando la leímos durante todo el tiempo, y aquí Laura tiene también muchísima información, descubrí yo que la novela tenía muy pocos diálogos, pero muy pocos diálogos. Ese es uno de los y atribuidos a momentos muy arbitrariamente, no hay una como lógica de decir, cada vez que haya un tema complejo en la familia, sí habrá diálogos. De repente hay páginas enteras sin diálogos y de repente aparece un diálogo. Sí que teníamos clarísimo con los guionistas que la mayoría de los diálogos que nos vinieran bien en función de, porque sacrificamos muchas cosas, si no tendríamos 100.000 capítulos, la mayoría de los diálogos que pudiéramos rescatar como tales, los rescatásemos como tales. Y que los diálogos que no existen, pero que se tenían que construir para construir escenas, obedecieran a la forma de hablar de Gabo, digamos, a la lírica casi de Gabo, ¿no? Y entonces, y eso también lo hacíamos no solo con los diálogos entre los personajes, sino también con la voz de Aureliano Babilonia, el narrador. De su familia, sin saberlo, hasta el último momento, que es el narrador de su familia, que es una cosa que nos pareció bellísima, que no descubre que es el último de los Buendía hasta que ya es demasiado tarde de alguna manera para el destino de esa casta, de esa familia, estirpe. De la estirpe. Sí que nos gustaba mucho cómo sonaba, pero no solo nos gustaba mucho cómo sonaba casi musicalmente, sino que nos gustaba mucho cómo sonaba socialmente, como de personajes. Hacía los personajes muy de verdad, muy cercanos, y que genera esto que te genera a ti, le genera a muchísima gente que le recuerda y le remonta a la novela. Y eso nos parece muy importante, que la serie es una obra en sí misma, que respeta y admira a la novela, pero que tiene su identidad y su propuesta. Y entonces los diálogos nos parecía que era muy interesante. Y ahí de pronto los meten y uno se acuerda y dice, esto es de 100 años de soledad. Sí, no, y además que cuando aparecen esos diálogos que son tan lúcidos y tan vigentes, uno de los diálogos de los que hablábamos ahora es cuando a él le proponen la firma de la paz renunciando a todo por lo que había luchado. Sí, y dice, entonces por lo que hemos luchado todos estos años es por el poder. O sea, ¿cómo no traer, cómo no poner esa frase tan sencilla, pero tan potente? Y muy real y muy verdadera. Real. Sí. Al final se nos olvida la lucha, se nos olvida... ¿Por qué luchamos? Porque luchamos porque lo único que interesa es estar en el poder. Y entonces frases como esas están, hay unas frases con Úrsula también increíbles cuando en un momento en que increpa a su propio hijo. Cuando le dice yo puedo ser, usted puede ser lo que sea, pero yo todavía soy su mamá. Y le puedo bajar los pantalones y darle una cueriza. Sí. Y eso esa es una escena muy hermosa porque cuando la estábamos editando, Laura y su editor, uno de los dos editores que tenemos, pues y Laura y yo teníamos unas conversaciones porque le explicábamos al editor, que es argentino, que en Colombia como en México, cuando la madre dice algo, ya está, se acabó, no hay más tema. ¿Verdad? Y en la madre le dice, no.
Pues Están más psicoanalizados. Toca pasar por el psicoanálisis Con el psicoanalista, primero. preguntarle Sí. antes qué le contestan a la mamá. Aquí no le da tiempo. En México te arrojan la chancla. Aquí no sé si hay chancla. Claro, también, Claro, acá obvio. con el tacón. Aquí Sí, el tacón. aparte- Y la chancla. Y la La chancla vuela kilómetros. Le digo, pero ¿cómo Sí, pudo mi madre echar esa correcto. chancla kilómetros? Sí, Y entonces, sí. le digo, no, eso ordena. Hasta le dije a mi madre, pues, bueno, mi madre dice, se hace. Y entonces tu madre te ordena que liberas a Girineldo, que era pues, un hijo casi Un para hijo él y para a su ellos, hermano, sí. pues ya Sí, está, ¿no? y hay una cosa muy bella también que siento que es muy García Marquiana, que es como cómo describe de bien como la decadencia de los hombres en el poder. Creo que es muy bueno en eso en todas sus obras. Aureliano cuando lo describe ya en las últimas, Ya muy ¿no? decadente. Ya muy decadente. Y Sí. Gerineldo como ese Y Gerineldo también, al que sí. le encargan el pueblo, pero No, nunca lo pues. ha deseado mucho, y va al bar de Catarino, como esos hombres muy decadentes hacen parte de ese primer capítulo, y a mí me gusta mucho porque creo que es un gesto estético de toda su obra. Siempre hay hombres decadentes en el poder, me gusta. Sí, las mejores son las mujeres, ¿no? Las mujeres son muy complejas y en Sí. esta temporada aparecen unos personajes femeninos increíbles que de alguna manera también traen el mundo a Macondo, porque aparece Petra Cotes. Petra Cotes por un lado y por el otro lado Fernanda del Carpio. Entonces Fernanda del Carpio, que trae todo esto del interior del país, que mira los territorios con bastante quedamos muy desprecio. mal los del interior Por ahí una vez me contaron que no sé si sea cierto, pero que el personaje de García Márquez era la venganza, del personaje de Fernanda del Carpio era la venganza de García Márquez contra los rolos. Yo creo. Estoy No lo sé, totalmente de no lo acuerdo. sé, lo he oído, pero Sí, entonces, sí, claro, sí, viene sí. con esta cosa súper acartonada, Pero es muy buena porque es religiosa. la visión de los rolos que somos nosotros, Paco. Nosotros somos de Bogotá, somos los rolos. El presidente electo tampoco nos... que es costeño, siempre dice que los rolos somos... No le gusta la changua. A mí tampoco es que me guste mucho la Sí, changua. no, la changua no habla muy bien de Pero ustedes. eso es muy interesante. Pero es muy interesante esa percepción que hay y es evidentemente se nota Y en el Fernanda del personaje de Carpio, Fernanda del digamos, Carpio. dentro de la familia es la gran antagonista de esta temporada. Y su némesis es Petra Cotes, que es una mujer independiente, que vive sola, que negocia, que multiplica los animales y que es la amante del esposo Y que de es- Fernanda del Carpio. Luego llega también Meme, que es un poco la revolución del amor y de la juventud, y se mete con Mauricio Babilonia. Está también el personaje de Amaranta Úrsula, que trae al mundo en el último capítulo, que ya verás más adelante, y que también trae la moda. Él habla mucho de la moda en Amaranta Usted Úrsula. tiene una... Sí, yo tengo una camisa de Úrsula. El trabajo de Catherine Rodríguez en esta temporada con el diseño de vestuario otra vez es impresionante, y además es tan interesante porque Cambia, sí. nosotros empezamos en 1905 esta temporada y termina en el 51. Entonces, cómo cambia el mundo y la moda, la música, la llegada del gramófono, cómo sorprende a Macondo la llegada del gramófono, la llegada de la La luz. electricidad, como todas Sí, estas sí. pequeñas cosas que las cuenta de manera Tan poética. maravillosa, ¿no? Y tan poética. Sí, y realmente cuando uno ve la llegada, pues es lo que pasa en general, no solo aquí, sino en todas partes, ¿no es verdad? Que pasa mucho en los pueblos. Paco, ¿por qué decidiste llamar a Laura y decirle, segunda temporada, Laura? Bueno, ya nos Mora. conocíamos de antes, no fue una cosa arbitraria. Nos conocíamos, habíamos colaborado en algunas series donde Laura era directora episódica, me gustó mucho su primera película, luego indirectamente, muy indirectamente, pudimos participar de Los Reyes del Mundo con una licencia, no es una película que produjo ella, pero es una licencia, y produjo, y me gustó mucho. Qué buena película, a mí Y también. luego, pues yo tenía claro que quería que dirigiera los capítulos en la primera temporada, pero yo vi cómo se desempeñó como directora y como líder en la primera temporada. Lo vimos, era obvio, tendrías que estar muy ciego si no lo veías, y entonces no había mejor opción, no existe una mejor opción para mí. O sea, puede haber otras opciones, no estoy diciendo que sea la única, pero para mi juicio no solo hizo un trabajo espectacular en la primera, sino que entendía además claramente muchos de los temas que transitan
La segunda temporada son temas que Laura entiende, conoce, ha trabajado, le preocupan. Pero además quiero que sepas una cosa. Cuando yo le llamé, me dijo, porque Laura siempre dice cosas como específicas, es una persona muy concreta, yo soy más, yo divago más. Me dijo, bueno, perfecto, pero solo te pido una cosa. Y una vez que se lo pensó, porque también se piensan las cosas. Solo una cosa te quiero decir, perfecto, ya me dirás tú cuáles episodios dirijo, pero la única condición que te voy a poner es que los episodios que toquen, en ese momento no sabíamos si iban a ser 2 o 3, en algún momento pensamos que necesitábamos 3, luego decidimos que necesitábamos 2 solo. Los episodios de La Compañía Bananera, y de La Masacre y de la vuelta de José Cayo II vencido tras la masacre. Y le dije, bueno, pues te doy mi palabra que es... Entonces, que esos son los... van a ser. No, realmente yo recuerdo cuando leía 100 años de soledad y como siempre se hablaba como de hacer una película de 100 años de soledad, yo siempre decía, a mí lo que más me interesaría hacer es La Masacre. Sí. Creo que por 2 cosas. La primera, porque me impresiona cómo la cuenta él. Creo que hay 2... cómo la cuenta él, cómo cuenta tan poéticamente, pero tan descriptivamente esa belleza del movimiento sindical y esa violencia de ese momento. Todo ese masacre que dura muchos años. Sí. O sea, dura varios... Pues realmente él lo anota como un día, que es el 6 de diciembre del 28, que es de donde se sabe que fue más. Pero viene... sucediéndose y se sucede durante un tiempo largo. Sí, y me interesaba mucho cómo él la narraba. Por otro lado, yo amo a Álvaro Cepeda Zamudio y La Casa Grande, que también habla de la masacre. Me encantaba también como obra estética y ellos dos tan amigos. Entonces, como que siempre quería ser capaz de visualmente contar algo tan duro y que el país ha negado tanto. O sea, hay mucho negacionismo alrededor de la masacre de las bananeras, mucha gente diciendo que eso es un invento de García Márquez. No, que la cifra, porque claro, todavía no sabemos cuánta gente murió, según el propio... Jorge Eliezer Gaitán, que es el que hace un debate y era el abogado en el Congreso, ¿no? Lo que sí se sabe es que duró más de 2 años, o sea, durante 2 años se produjeron todas estas... Sí, digamos que él puede condensar... atropellos y asesinatos. Y él lo condensa, digamos, en ese día y pone la famosa cifra de fueron 3.000. Y había como un reto muy grande de mi parte, que era hacer una investigación muy rigurosa, pero no volverlo un episodio como políticos despojado de esa naturaleza estética como él lo narra, sino cómo podíamos lograr juntar esas 2 cosas. Hicimos una investigación muy grande y en esa investigación encontramos muchas de las comunicaciones de los gringos con el gobierno nacional y con el gobierno de Estados Unidos, unos telegramas muy impresionantes que fueron desclasificados hace unos años, donde ellos van narrando. Entonces decidimos, por ejemplo, traer ese archivo a ese capítulo sin perder, ojalá, y creo que se logra, sin perder esa poesía con la que él cuenta un evento tan trágico, pero con el que le pone rostro a la gente y el dolor de la gente y cómo la gente fue asesinada. Y en eso también yo tenía esta obsesión como de crear un falso archivo, porque no hay nada de ese momento. Es correcto, lo único que hay son los debates de Jorge Eliezer Gaitán. Exacto, en el Congreso. Y un pequeño libro de él. No sé si ustedes vieron el libro. Y también, en donde cuenta cómo fue más o menos la masacre. Y visualmente está el archivo impresionante de Fioro Piedrahita, que fue el que tomó las fotos. Entonces nosotros tomábamos las fotos y casi que reproducíamos en ahí imágenes. Véalas. O sea, tomábamos las imágenes de Fioro y reproducíamos las imágenes en movimiento. Y filmamos en 16 milímetros, es decir, en fílmico, una parte de ese capítulo precisamente para dar esa sensación de materialidad de archivo, de un archivo que no existe. Ese capítulo, pues ustedes lo tienen que ver, pero realmente es muy impactante. Yo le digo a Laura que lo que hizo ella es algo impresionante. Con el 5 y con el 6 es un homenaje
que le hace Laura a Pontecorvo y a la batalla de Argel, porque si sumas esos dos es como la batalla de Argel. Y pues fueron como mis películas visitadas, fue la batalla de Argel, que siempre me ha gustado tanto, y pues vimos mucho Visconti, con la Terra Trema, que son esos movimientos sindicales de los pescadores. No sé, fuimos muy juiciosos también en nuestros referentes estéticos. Cada capítulo tiene un referente estético para que funcione como una película en sí misma, a pesar de que los personajes te van llevando, pero sí es como una película. Cada capítulo, Sí, ¿verdad? sí. Y sobre todo el capítulo final, que ese sí no lo he visto. Yo, ¿cómo es eso? ¿Por qué hicieron ese así? ¿O cómo Fue es? una genialidad. En su momento, más que una genialidad, parecía una locura, pero A ver, ¿cómo ahora es es? una genialidad A de ver. María Camila Arias y Laura. María Camila llamó a Laura y le dijo, creo que tenemos que repensar, en ese momento, esa cosa que nos da por repensarlo todo. O sea, si tú crees que llegamos a un acuerdo el lunes y el martes decimos, ¿te acuerdas que ayer quedamos en esto y si cambiamos todo otra vez? Y la gente nada más nos mira como diciendo, ya se han vuelto locos estos dos, pero bueno. Entonces, y es una idea de María Camila, ya las cosas como son, dividir el capítulo, proponer que el capítulo final sea una especie de película y proponer además que tenga una entidad dentro del capítulo final película, capitular muy específica que ya la podrás ver, aunque en el trailer que pudiste ver ya te habrás dado cuenta. Lo vimos ayer que estuvimos en la presentación, el lanzamiento de la segunda temporada. Alcanzamos a ver el tráiler, que lo vamos a poner aquí también, porque ya cuando salga este podcast, creo que esa ya está, ¿o no? ¿Sí está? Acá me dicen que sí. Ya va a Y si estar. no, pues haremos lo posible. Y entonces, creo que fue una cosa muy osada. Y aparte creo que no solo funciona como el capítulo final, sino que verdaderamente funciona como una película. de una familia muy especial. Muy rara. Un poquito Y rara. verdaderamente aparte es como muy curioso porque es muy romántica, es verdaderamente muy romántica y muy dolorosa. Luego tiene un componente, no voy a decir spoilers, pero tiene un componente meta muy interesante respecto de nuestro Nobel, porque ya es parte de mi vida también, como la de todos los colombianos. Que él también lo hace en el libro. Lo hace en el libro. Ajá, que él tiene el personaje De de Gabriel García. él, sí. Es el mismo con De los él. intelectuales, ¿no? Sí. Sí, Él sí. mismo. Sí, es un capítulo, sí, o sea, María Camila fue la que trajo la idea y pues obviamente nosotros felices de hacerlo como una película, y luego cuando lo editamos con Miguel el editor y Sebas que editaba otros capítulos pero nos acompañó en esa parte final, decidimos que le íbamos a mostrar el capítulo a Paco en el cine. Entonces yo llamé a mis amigos del Museo de Arte Moderno de Medellín, les dije, por favor, préstenme la sala un rato porque necesito convencer a Paco que este capítulo tiene que salir aunque sea un día en el cine y que tenemos que tratarlo como una gran final. Y llevamos a Paco y Fui a fue... Medellín y fui a ¿Te fuiste a Medellín? Sí. Hernán? Bueno, yo venía cada 2 o 3 semanas porque como Laura estaba editando en Medellín. Sí, yo me encontraba aquí. A ti te encontré cuando venía con Moreno y a Laura cuando iba a Medellín. Sí. Y entonces, como yo tenía que ir cada 2 o 3 semanas a ver cómo íbamos avanzando con los procesos editoriales, aparte que me gusta mucho Medellín y me lo paso muy bien con Laura porque me lleva a comer a restaurantes espectaculares. Y luego yo me lo pasé muy bien en la edición con Laura y nuestros 2 editores. Son 2 personas que se volvieron nuestros mayores cómplices, y porque no solo son editores que trabajan con la imagen, sino que están comprometidos con todos los jefes de equipo de todos los demás departamentos. Entonces se convierten en unos casi como postproductores, más, además ¿Y son de colombianos? Miguel Schwerfinger es argentino, pero vive en México hace muchos años. Él estuvo también en la primera temporada, es un genio, digamos que es el jefe de editores en esta temporada. Y luego vino Sebastián Hernández, que es bogotano, editó conmigo Los Reyes del Mundo. No pudo estar en la primera por fechas. No pudo estar, y creo que es uno de los grandes aciertos de esta temporada. Y Miguel y Sebas son muy amigos y colaboran muy bien, entonces eso hizo que los capítulos crecieran mucho, porque incluso los que el uno no editaba, igual se lo mandaba al otro para que opinara, entonces fue increíble. Entonces, lo que vamos a tener es que el final va a ser una película que se va a presentar en cines. Se va a presentar en 4 eventos especiales. A ver, ¿cómo es la historia? Ya podemos decirlo, que ya se va a presentar en 4 eventos especiales. Ya me estoy metiendo en el lodo. En 4 eventos especiales, la semana del 24 de agosto y
en comunión y en acuerdo con Proimágenes y con las cuatro ciudades más bellas cuatro de las ciudades más bellas de Latinoamérica. Haremos en sus respectivas filmotecas proyecciones especiales para el público, en las que estarán miembros del equipo, pues en algunas Laura, en algunas los actores y actrices, las guionistas, en otras, etcétera, enseñándole el capítulo final a la gente. A la gente, porque en el fondo nosotros lo hacemos para la gente, y el equipo de prensa y de comunicación de Netflix está todo el tiempo trabajando en actividades para que la serie no se quede solo en Netflix, sino que también podamos enseñar a la gente que no tiene Netflix. Claro, que no tiene... me parece interesante eso. Y hay una cosa muy bella del capítulo final, y es que, para quienes recuerdan el libro, hacia el final tiene como una extrañeza, como que le empieza a saltar mucho más en el tiempo. Como que tiene que terminarlo. Esta cosa de Tú lo conocías mejor. Ya Mercedes diciendo, estamos Exacto. Pero sí tiene una... Y tiene como unos gestos muy raros, como la cunita con las piedras, o sea, con un montón de detalles que realmente son muy extraños y particulares, y intentamos que esa última película gozara como de ese momento apocalíptico y extraño en el que Macondo será arrasado. Sí, porque es que yo creo que... Pero además hay una cosa que me impresiona mucho de esta temporada, que además coincide con lo que le está pasando al mundo, no solamente con lo que sucede en Colombia o en, no sé, o en otros países, pero al mundo. Y es que se están destruyendo muchas cosas, ¿no es verdad? Y se está planteando casi que un nuevo mundo. Sí, como que coincide con lo que está sucediendo, y yo creo que va a ser en ese sentido. Y yo pregunto, la primera temporada, a ver si yo estoy equivocada, tuvo una gran acogida afuera. Aquí a los colombianos nos costó más trabajo porque, claro, todo el mundo tiene en su imaginario el Aureliano que tiene el Macondo, y como que la referencia, ¿no? Y sobre todo con un personaje como Gabo, que ha sido querido y odiado en este país, que es tristemente así le ha pasado a Gabo. Acá tenemos una relación difícil, digamos, con Gabo, a pesar de todo lo que queremos y siempre lo hemos querido, como ha pasado. Pero en esta me parece que la sintonía con lo que está pasando, yo creo que va a superar ese, digamos, como esa desacostumbrada inicial, y esta segunda temporada entra derecho a mostrar una cosa que sí tiene mucho que ver con lo que está sucediendo hoy. Sí, es terriblemente pertinente, que también habla de la genialidad de un autor como García Márquez, que es de esos autores que no solo son como grandes observadores de su tiempo, sino que se vuelven como unos profetas de la humanidad, ¿no? Creo que es pertinente, como bien dices, no solo para Colombia, Latinoamérica y el mundo, sino habla de nuevos procesos de colonización, de cómo el capitalismo también es tan salvaje, tan agresivo, habla de la satanización de los movimientos obreros, habla de la problemática de la relación entre clases. Todo lo que viene... Y habla de un mundo al que no estamos amando también, y vamos hacia la debacle, y estamos caminando de manera muy ruin hacia la ruina. Sí, entonces creo que es supremamente pertinente, y que ojalá, como la novela lo ha hecho para muchos de nosotros, ojalá la serie también pueda contribuir a iluminar y elevar al espectador y a hacerse preguntas sobre el mundo. Eso decías tú en la presentación, el lanzamiento. Ojalá la serie nos ilumine para ver que no caigamos. Sí, creo que para Colombia sí siento que llega en un momento muy, muy particular, y ojalá, ojalá nos haga entender más este bucle en el que hemos insistido tanto, porque lo que estamos viendo en este momento es como otra vez vamos a este bucle, que es la violencia, y que es entender al otro como el enemigo y la eliminación del contrario, y otra vez vamos acá, y creo que la serie podría contribuir a eso. Paco, y
O sea, tú no te arrepientes de haber... Ay, no. No, Digo no yo, nos es que, arrepentimos. no, pero no, es que me impresiona porque yo siempre que veo semejante empresa, o sea, realmente, ¿tú qué pensaste cuando dijiste yo voy a hablar con Rodrigo García Barcha y con Gonzalo para decir, bueno, hagamos esto? Mercedes creo que vivía todavía. Tú ya ¿verdad? vivía y Sí. no la conocí, pero sí Porque eso soy es consciente que sí. de que ella dio el visto. Tú los conoces Sí, mejor que no. nosotros. Tú No, eres sí, consciente yo que ella, sé, ella está- tenía que dar la aprobación final. No, era la Úrsula, ella era la Es la Úrsula. Úrsula. Es Úrsula. Esa es la Úrsula. Pero digamos, si es, después de todo lo que hiciste y esta idea que llegó a tomar forma gracias a muchos nombres, personajes y sobre todo a Laura, ¿cuál es como tu reflexión? O sea, ¿qué aprendiste? ¿Qué lección tienes? Porque esto es una aventura... Es una aventura casi tan descerebrada como la propia aventura de José Alcalde Sí. Pero nosotros teníamos, a diferencia de José Alcalde Buendía, muchísimas claridad de cómo llegar a buen puerto. Y básicamente teníamos una claridad de cómo llegar a puerto porque, a diferencia de nuestro patriarca, nosotros sí nos escuchamos los unos a los otros, y creo que lo que le falló es que no escuchaba a su mujer tanto como debió escucharla. A lo mejor muchas cosas que pasaron no hubiesen pasado si hubiese escuchado más a su mujer. En general no pasarían muchas cosas en el mundo si los hombres heterosexuales blancos no escucharan a sus esposas. Pero Eso bueno, en es cualquier cierto. caso... teníamos como... Lo que sí pensamos es que si te rodeas para estas aventuras de grandes artistas y técnicos y productores ¿Cuánta gente? y artesanos, decenas, centenas, pues las cosas normalmente salen bien. Yo creo que hay que escoger bien de quienes te rodeas en tus proyectos y en tus viajes. No, estoy muy orgulloso. Yo, después de que terminamos de filmar, volví a ver toda la primera temporada, tanto por entender cómo se iba a percibir los 16 capítulos, o los 15 más la película, como por todo lo que te comentábamos al principio de cómo estábamos enfrentándonos, y verdaderamente me satisfizo mucho volver a verla después de 1 año y medio, a lo mejor que no la vi desde que la lanzamos. Pero sobre todo, ahora hicimos con Sebastián Hernández, con uno de nuestros editores, hicimos un resumen que solemos hacer unos de las temporadas anteriores para que la gente que ya la vio, ese resumen está disponible para el que la quiera ver, pero sobre todo está muy específicamente pensado para los que la vieron. Y cuando yo veo este resumen de 5 minutos, que ya está en Netflix y te lo podemos mandar porque es muy hermoso, me doy cuenta que verdaderamente hicimos una cosa muy hermosa. Porque ese resumen de 5 o 6 minutos te demuestra una cosa muy hermosa. Y tú estuviste el otro día en el evento de la preestreno, de la premier. Y yo creo que verdaderamente lo que más me satisface y enorgullece como ejecutivo de Netflix y como persona es ver que el talento tiene las capacidades de llevar adelante empresas impredecibles cuando lo hacen de una forma colectiva, y en segundo lugar cuando se les dan la confianza y los recursos. Y creo que a lo mejor pensábamos, porque lo pensábamos sin duda, cuando en Latinoamérica no teníamos estas capacidades. Sí, exacto, eso es lo que yo Pero no las teníamos expuestas al mundo real, sino que la realidad es que en el relato audiovisual ha habido una sensación durante los últimos 60 años de que el relato americano es el universal y que el relato de cada uno de los demás países es local. Es local. Pero la realidad es que si lo pensamos desde un lado ya hasta meramente aritmético, la cultura latina, es más extensa y más prolongada en el tiempo y en el espacio que cualquier de las otras, salvo las orientales, pero en Occidente lo latino precede a lo sajón, Entonces... Y yo te quería preguntar una cosa, porque obviamente aquí, como digo, en la primera, ya la segunda estamos ya acostumbrados, ya, pero aquí en Colombia, pues obviamente hay una relación distinta, pero yo quería preguntarte, era la impresión, por ejemplo, que tuvo la primera y cómo va a ser esta segunda, por ejemplo, en mercados como los orientales, o ¿cómo es eso? Es más, no te podría decir más que la verdad a ti, pero es de nicho, pero es de un asombro absoluto. Pero las críticas son muy, muy buenas. Muy buenas, ¿no? Las críticas de la primera fueron muy buenas. Ahora te digo una cosa, a mí me ha pasado
muy pocas veces, pero me pasa, me pasó con la primera parte, ya me ha pasado con la segunda parte, pues por ejemplo en el hotel, siempre me quedo en el mismo hotel cuando estoy en Bogotá y la gente me da las gracias. Y no entiendo. Y por ejemplo, en el caso de la segunda, pues me daban las gracias en la mañana porque están acostumbrados. Sí, te dan las gracias porque fuera Colombia. Se sienten orgullosos de que su país pueda llevar a cabo hazañas como estas, más allá de si la vieron o no la vieron, o si la vieron les gustó más o menos. Y me pasó pues en Argentina con el Eternauta. Los argentinos son más escandalosos, como sabes, y más expansivos en sus puntos de vista, tanto los buenos como los malos. Pero te pasaba ibas por la calle y de repente se acercaban, porque me veían en los actos promocionales y me decían mucho agradecimiento. Me pasa, por ejemplo, con las muertas de Luis Estrada. De Luis Estrada. Por las calles la gente te dice, la gente que te conoce, evidentemente no soy popular, pero Luis me lo dice. Paco ya es popular. Me lo dice Luis, que también a él lo paran en la calle. Y yo sé que a Laura, ahora que estaba en Argentina, pues muchos cineastas argentinos le han expresado el reconocimiento por su trabajo. Hay un amigo mío que ya me lo robó Laura, que es un gran cineasta argentino que se llama Marcelo Piñeiro, que se ha convertido pues como en el fan, pero muchos otros cineastas latinoamericanos, pues el propio Luis Estrada también se ha expresado maravillosamente. Entonces creo que hay un reconocimiento al talento latinoamericano que existía en Estados Unidos, evidentemente existe en Europa, pero en Latinoamérica estuvo muy limitado a un par de cineastas por país y principalmente en los países más grandes. Sí, esto tiene una cantidad de actores que no son todos colombianos, pero en su mayoría, y son actores de teatro. Y hay veces que, o sea, la gente ni siquiera los ha visto. Sí, esta temporada es impresionante y que se haya hecho en Colombia, como lo dices tú en el lanzamiento, también es un tema, y en español pues no lo hacíamos. Costeño y en español como se habla ya, no como hablamos nosotros aquí. No, y siempre eso también requería muchas horas como de estudio. Hay una cosa hermosa en García Márquez y es como te cuenta una hazaña universal, una gran épica también. Pero siempre tan anclado a su localía y al conocimiento de ese mundo, de ese primer mundo que es la costa Caribe. Y eso pues no podía, eso sí hubiera sido traición, no hacerlo de esa manera. Sí, la única forma de hacerla en inglés, pues no, ni Rodrigo ni yo hubiésemos aceptado. Y también pero también a mí, hacer 100 años de soledad se volvió una gran escuela para mucha gente. En todos los departamentos. Sí, porque ¿cuánta gente estuvo ahí metida? No, o sea, el día que menos gente teníamos en un set eran 200 personas. Cada día llegaban tantos extras para darle vida a ese pueblo. Pero sí, todos aprendimos tanto. O sea, la mitad de nosotros nunca había trabajado en eso es un modelo de un estudio. O sea, Macondo es este objeto que creamos y que ahora teníamos que llevar hacer que el tiempo realmente le pasara, alejarnos de esa imagen más preciosista para darle más realismo, y eso incluía seguir aprendiendo. Por ejemplo, la pintura escénica en esta temporada es impresionante, y había un artista mexicano que tiene toda la experiencia y creó una nueva escuela de pintores escénicos en Colombia a partir de este proyecto. Es una cuna de nuevas cosas. Sí, eso es espectacular lo que va a pasar. Y no somos conscientes de cómo el talento... Todo lo que va a producir multiplica su talento y su oficio. Trajimos 2 directores de fotografía nuevos para mis capítulos. Es James Brown, con quien había colaborado en Matar a Jesús, australiano, con una capacidad de entender el Caribe muy, muy especial. Camilo Monsalve, que acompaña a Carlos. Un equipo de prostéticos. Los mexicanos tienen una experiencia en prostéticos impresionante. Vienen los mexicanos. Luego en la postproducción, diseño sonoro en Argentina, que son los mejores. Guido Berenblum. España. Guido Berenblum a la cabeza del diseño sonoro. VFX España. Laura Pedro, que es una genia de los efectos visuales, acompañándonos tanto en el set como en la post. Entonces también es como una gran escuela para Colombia, pero qué bonito que también es como colaborar con el resto del continente. Tenemos que conectarnos más, siento yo, porque... Sí, esa es una de las cosas que me impresionan, que se ha logrado pensar que cada uno tiene que ser profeta de su propia tierra, y verdaderamente como sociedad tenemos la obligación de que el que quiera vivir en su país pueda desarrollar su oficio y ser exitoso
Sin necesidad de irse sin a Estados necesidad de irse, Unidos. pero que exista, o a cualquier otro país, pero que exista siempre la posibilidad de irte. A mí me parece que hay una como un estigma que tenemos de que el que se va a otro país es como que traicionó a la patria. Bastante reductivo eso. Bueno, yo les agradezco. La cosa es, bueno, ¿y qué va a pasar antes de cerrar aquí qué va a pasar? ¿Qué proyectos van a hacer? Ahí anda ¿No hay Laura nada? pensando en una ¿Laura? locura nueva. No, yo estoy escribiendo, me voy a tomar un tiempo, estoy escribiendo con María Camila Arias, que Con es María también Camila. guionista de la serie, con quien escribió Los Reyes del Mundo. Estoy escribiendo una nueva peli. No se puede saber de qué. Es en el siglo XVI. Siglo XVI. Tengo Pero mucha... por acá, de por acá. Sí, Ah, siglo XVI en la conquista. Estamos en la conquista, sí. Es una cosa que me ha obsesionado hace muchos años y creo que también Cien en Soledad me permite ya pensar que puedo acercarme a un proyecto tan exigente y tan Siglo loco. XVI, cuando llegaron los españoles y estaban aquí Más los... concretamente 1555. Ya no digas más. Y no digo más, pero ahí estoy con María Camila en esa locura. Ah, caramba. Bueno, Paco, espero que vuelvas aquí con frecuencia. Mucho, aparte tenemos muchas cosas que vienen. Sí, por ejemplo, además. tenemos la serie de Palacio, que la escribió la misma Natalia Santa, que lo que ha avanzado Natalia en su carrera en los últimos 5 años. La serie de Palacio de Justicia, que ya yo creo que cuando se empieza. En los próximos meses. No, ya está terminando, ya está en postproducción. Yo sé que está ya en postproducción. Es una serie sobre, imagínense, la historia del Palacio de Justicia, que se están metiendo y también no podemos decir de más. No, todavía estamos en postproducción, o sea que ya cuando tengamos más información te la haremos llegar, por supuesto. Bueno, mire, entonces aquí muchas gracias, Paco, por Gracias a ti crear, por tu tiempo. además por creer también en lo que, pues en la gente que está trabajando en cine aquí en Colombia y ser también cuna de tanta cosa a raíz de todo este proceso que se dio en 100 años de soledad. Y ustedes a verla. A verla. Ustedes a verla. Y muchas gracias y hasta pronto. Gracias. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Santiago Acosta López. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.